señora mayor. El impacto del Renacimiento. El Renacimiento impacta toda la sociedad y empezamos desde el campo político. En el campo político se busca la separación de la iglesia de las decisiones del Estado. Estado, llámese el eje político que dirige un país, ¿verdad? Una nación. En este caso, los reyes aceptan muy bien esto porque ya van consolidando su poder. Recuerden que durante la Edad Media los reyes ni existen. Durante la Edad, sí, durante la Edad Medieval ni existen. Pero cuando los reyes empiezan a recuperar territorios con las cruzadas y con el comercio, empiezan a ganar, ¿verdad? Empiezan a acumular dinero, se sienten más fortalecidos, ¿ok? Se cae el sistema feudal y ellos se fortalecen, se vuelven a consolidar. Eso, por lo tanto, favorece al absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es una época en donde los reyes van a tener el poder absoluto. El poder absoluto de los reyes se va a ver ahí, ¿ok? Con la conformación de los estados nacionales. Los estados nacionales son aquellos estados o aquellos países consolidados bajo un monarca, ¿ok? Un monarca que tiene toda la autoridad. Nicolás Maquiavelo, en la obra El Príncipe, afirma cuál es la acción política de esta época. Es el fin común para lograrlo. El gobernante podía realizar las acciones necesarias, inclusive engaños, astucias o la fuerza, y de ahí conocía la frase, el fin justifica los medios. ¿Ok? Referido a las formas en que los gobernantes buscaban cumplir sus objetivos. Eso es con respecto a la parte política. Luego, en el campo científico, la ciencia se desarrolló apoyada en la necesidad de indagar la razón y la verdad de las cosas. Por ejemplo, hace posible a Nicolás Copérnico desafíe la postura oficial de la Iglesia y extienda creencia que la Tierra es el centro del universo por medio del geocentrismo, al establecer que la Tierra es un planeta que gira en torno al Sol. Ya después sabemos que eso lo estableció Nicolás Copérnico, que es la teoría heliocéntrica, donde dice que el Sol es el centro del universo y nosotros le damos vuelta. Y todavía lo tenemos aceptado. Antes de Copérnico, Aristarco de Samos, un matemático y astrónomo griego, en el siglo III, había propuesto esa teoría, pero como todavía estábamos antes del Renacimiento, nadie le dio pelota, digamos. Esta teoría de Copérnico fue comprobada posteriormente por Kepler. Kepler, ustedes, bueno, tal vez lo vieron en séptimo, que determinó las 3 leyes sobre el movimiento de los planetas, y Galileo Galilei, quien perfeccionó el telescopio, estudió los astros e hizo importantes experimentos para demostrar esta teoría. Ahí, seguimos. En la medicina se realizaron también importantes avances. Miguel Servet descubrió la circulación pulmonar, o sea, que el aire entra, sale por los pulmones. William Harvey estudió la circulación general del cuerpo humano y las funciones del corazón. Andrés Vesalio, considerado fundador de la anatomía moderna por sus importantes conocimientos, y sus discípulos Gabriel Falopio y Bartolomé Eustaquio descubrieron las trompas de Falopio y las trompas de Eustaquio en el oído y en las trompas de Falopio respectivamente. En la química, Paracelso descubrió las aplicaciones prácticas de los compuestos químicos y de los metales y sus sales en la medicina. Se le considera el precursor de la farmacología. Voy. Ok. En el campo artístico, el arte se consideraba enfocado en la representación del hombre, sus formas y sus expresiones. De ahí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en la actualidad. Tenemos algunas piezas en la actualidad, como cuáles, como el David de Miguel Ángel, La Piedad, ¿verdad? Esos que son, el David, ¿saben cuál es? El que no tiene un brazo. No, sí, el que no tiene un brazo, la Venus de Milo. El David es el que está como sosteniendo un mundo.
El arte se encontraba enfocado en la representación del hombre, sus formas, expresiones artísticas del Renacimiento, repitiendo elementos de los antiguos, no simplemente para imitarlos, sino para buscar sus propias formas de expresión. Crearon obras originales que respondieron a los intereses de la época. La figura del mecenas, el mecenas, recuerden que era el que los patrocinaba, jugó un papel fundamental. Estos eran personas que protegían y financiaban a sabios y a artistas. Entre los personajes que ejercieron estas funciones se encontraba Medicis en Florencia, los reyes como Francisco I de Francia y el Papa como el Papa Julio II. En este periodo renacentista, el arte italiano se dividió en Quattrocento, donde su centro fue Florencia. Aquí destacaron pintores como Sandro Botticelli, Fray Angelico, arquitectos como Filippo Brunelleschi y escultores como Donatello, y con su muy famosa obra David. Luego, en el Quinquecento, en el siglo XVI, su centro fue Roma. Es la época de mayor desarrollo con artistas como Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci. Aquí vienen las características para que los lean de Leonardo da Vinci y Miguel Ángelo, que fueron los más importantes, digamos, de su época. Ok, continuamos. Sigo. No me están poniendo atención. Sí. Sí. Bueno, voy a continuar entonces. Dice: las ciudades-estado de Italia, de manera especial Florencia y Venecia, gozaban de una prosperidad. Eso es importante porque esas eran las ciudades donde se daban donde llegaban los barcos, ¿verdad? Que se dio la gran cantidad de comercio con Medio Oriente, ¿verdad? Como consecuencia de las ganancias obtenidas en las cruzadas, su comercio con Oriente y de la pujanza de sus comerciantes, lo que les permitía invertir en arte. Además, es necesario tener en cuenta que en el caso de Roma, sede de la Iglesia Católica, esta ciudad contaba con el dinero del Papa para emprender cualquier obra artística. Aumentó la demanda de metales preciosos y oro. Esos metales eran base del sistema económico y eso se debió al crecimiento demográfico, la elevación del nivel de vida y la intensificación del intercambio con tierras lejanas. Los reyes necesitaban oro para solventar los gastos del Estado y las guerras. Los burgueses lo ocupaban para establecer nuevos contactos comerciales. En el campo religioso, los conflictos internos y la lucha contra reyes y emperadores debilitaron el poder que tuvo la Iglesia en la Edad Media. Con el nuevo espíritu del Renacimiento, los seres humanos se sintieron con mayor libertad para expresar su pensamiento. No tenían miedo para poder decirlo, porque antes los perseguían. Fuera del dogmatismo y las enseñanzas religiosas. Y esta misma libertad de espíritu propició que se criticaran las actuaciones de los clérigos y hasta de las más altas autoridades de la Iglesia. Inclusive el Papa se resentía la corrupción de algunos de los miembros que acaparaban riquezas y disputaban territorios y poder sin importar las víctimas causadas, sin importar las víctimas que causaran. También la dureza con que reprimían la oposición al pensamiento religioso oficial mediante la Inquisición. Ok, hasta ahí. ¿Dudas? No, profe. No. ¿Cómo? ¿Cómo dijo, profe? Voy a cambiar de sala. Vamos a hacer voy a poner un video, entonces, si quieren, salgan y entramos, vamos a ver, son las 9:32, entramos en 5 para que me dejen poner el video. Ok. Ok. Bye.